O sea, el Estado como tal no existe. Lo que existe son un grupo de bandidos organizados. El modelo de pensiones está quebrado ya. Estamos pagando pensiones con deuda. Vais a depender vuestro futuro de gente que no tiene ni idea de nada. El Estado crea problemas para venderse a él mismo como la solución. Y no para de aumentar la criminalidad con el Estado. Y es Entonces, aposta. El Estado es una mafia incluso peor que la mafia. Porque la mafia promete y hace. El Estado promete y después no hace. La educación privada da un mejor servicio a un mejor precio y de mayor calidad. Les deja en ridículo. Me refiero, la democracia funciona y la gente no se revela porque precisamente parece que todos participemos de ella y parece legítimo, ¿no? No confíes ni un poco en el Estado, no te fíes de nada. El capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Carlos, bienvenido al segundo episodio de La Voz de Varo. Esto es un espacio abierto y libre para que te expreses como quieras. Antes de preguntarte, ¿no? En este caso he visto que ayer, por ejemplo, que ayer fue el Día de la Hispanidad, para quien no lo sepa, Sí, que ayer estuviste en el día 12 de octubre viendo el desfile. Y me gustaría preguntarte de primera pregunta, ¿qué significa a ti ser español? complicado preguntarle esto a un anarquista, ¿no? A ver, al final me refiero, espero que signifique algo más para la gente aparte de pertenecer a un estado como tal, porque como hablaremos más adelante seguramente, un estado no existe. O sea, el estado como tal no existe. Lo que existe son un grupo de bandidos organizados y ya está. Nosotros no le pagamos los impuestos a España. No existe el ente España. Existe un grupo de bandidos que es el gobierno. Entonces, claro, entiendo que no sé cómo lo definirá la gente, pero bueno, entiendo que ser español lleve asociado una cultura y una forma de vivir la vida, ¿no? Que es característica de nosotros, más allá de una lengua común y demás, pero bueno, al final cada uno tendrá su propia definición. O sea, que tú realmente estás orgulloso de la cultura en la que vives y básicamente donde te has criado y todas tus raíces, ¿no? De lo que tienes arraigado dentro de ti. Pero no Me crees en gusta, me sí, gusta. pero no crees en sí en lo que es el sistema español. Entonces, te sientes orgulloso de ser español, pero no compartes el sistema español. ¿Me puedes explicar esto? Porque yo no lo estoy entendiendo. También hay que decir que los españoles no han sido así siempre y que hasta donde yo sé, no han sido tan obedientes al Estado, ni mucho menos. Eso, o sea, lleva siendo reciente, entiendo yo. Tampoco sé mucho sobre ese tipo de historia y tal. Me enfoco más en economía. A ver, me refiero, nacionalidades hay muchas y estados también, en plan, no tiene nada que ver sentirte de un sitio, tener X tradiciones, tener X manera de ser y demás con pertenecer, bueno, estar subyugado a una banda de mafiosos. Vale, y tú en este caso, ¿en qué cosas concretas estás contento o estás orgulloso de ser español? Mm, pues no sabría decirte, ¿no? Me refiero un poco en todo en general. Al final, yo creo que España podría ser una potencia mundial si se le dejase, porque lo tenemos todo. O sea, tenemos buen clima, buena gente, buenos valores, aunque bueno, por desgracia se van perdiendo cada vez más. Pero vaya, yo creo que eso es un poco lo que me gusta. Además que a cualquier, bueno, casi cualquier turista que le preguntes y tal, seguro que tiene una buena opinión de España. Yo Porque creo que eso crees, dice mucho de la gente. sí. No, no, sí que es verdad que España a nivel internacional, a nivel turismo, ¿no? Está posicionada como muy bien, como que somos, va a ser el turismo, va a ser el buen clima, de la buena gente, buena gastronomía, pero desde dentro hay un poco un sentimiento de rechazo. ¿Qué Sí, es a tú ver, desde dentro? lo que se fomenta a través de la política, ¿no? Al final conviene polarizar a la población en dos bandos y, bueno, unos eligen estar en contra de ser español, tal, y otros, pues bueno, lo abrazan como tenía que ser, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que me has dicho de que el Estado está dominado por cuatro bandidos, ¿por qué crees que el Estado es así? O sea, ¿tú no Porque crees que la democracia está bien hecha para que la mayor cantidad de gente posible pueda vivir de la mejor forma posible? a ver, aquí vamos a dividirlo en varios puntos, ¿no?
Me refiero, ¿por qué digo que el Estado es así? Porque es una banda de mafiosos, porque ese es el origen del Estado. Me refiero, o sea, el Estado tiene su origen en bandas de mafiosos que iban pueblo por pueblo saqueándolos y en algún momento dijeron, bueno, vamos a quedarnos aquí y obligamos a esta gente a pagarnos un tributo. O sea, en vez de ir pueblo por pueblo, pues nos quedamos en uno y ya está, eso metemos a esta gente. O sea, el origen del Estado es básicamente ese. Y luego, aparte, insistencia, entiendo que te refieras a la mejor forma de que se desarrolle en sus planes de vida y demás, supongo. Exacto, porque con esto como que se ha conseguido, ¿no? Mayores avances educativos, mayores avances en sanidad, un estilo de vida o una vida más prolongada. Entonces, ¿qué es lo que opinas tú y por qué no quieres este tipo de sistema? Mira, ya has dicho una cosa que me ha gustado mucho. Eh, Todo eso que dices que hemos conseguido no se ha conseguido gracias a, se ha conseguido a pesar de. O sea, no es que la democracia sea tan buena que ha llevado al desarrollo de... No, 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 no. O sea, el capitalismo es tan bueno que a pesar de tener un ente extractor de riqueza, que es básicamente lo que es esos gobiernos parásitos de la gente que producimos, fíjate si será bueno que aun teniendo esos parásitos, aún así hemos conseguido sacar a la mayor cantidad de gente de la pobreza, hemos aumentado la población mundial y se basa en esas ideas. Y quiero hacer inciso en eso, no se ha conseguido gracias a, se ha conseguido a pesar de. Y aparte, siguiendo con lo de democracia y tal, eh, aparte de entrar en temas de lo que podríamos considerar eficiencia, de si es la mejor forma de gobierno o no, aparte de todo eso, no es moral, no es una forma de gobierno moral. O sea, éticamente no tiene sentido que nosotros, o sea, me refiero, em, pongamos que ¿dónde tiene sus límites? ¿Por qué no podemos votar con quién te vas tú a la cama? ¿Qué nos lo impide? O sea, ¿por qué? Me refiero, el demócrata, ¿no? En plan, vamos a votar entre todos, tú incluido, tú puedes votar. Vamos a votar con quién puedes irte o no a la cama, con quién puedes relacionarte, qué puedes dejar o, bueno, hacer o dejar de hacer. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Por qué tienes derecho a votar sobre mi vida? No es moral ni éticamente correcto ni éticamente superior. De hecho, es que es una dictadura. Es simplemente, o sea, una dictadura como tal, solo que no entras en conflicto, directamente votas y lo que salga de la mayoría se hace sin entrar en conflicto, pero es básicamente, somos mayoría, somos más fuertes, vas a cumplir lo que digamos. Pero tú eso lo ves desde un punto de vista de la minoría, ¿no? Mm, ¿A qué te refieres? Pues que si la mayoría dicta que algo está bien o está mal, es lo que probablemente mejore o empeore a la mayoría. Entonces, en este caso, el desarrollo se hace según a la mayoría. No sé qué O sea, opinas. tú dices que por el hecho de ser mayoría es más probable que una decisión sea correcta o no. Bueno, justamente, pues buena pregunta. No creo que sea que por decisión unánime tengan que ser correcta o incorrecta, sino que sería la menos criticada o la que menos oposición tiene. Entonces, si menos oposición tiene, más gente es que la ha aceptado como De hecho, buena. de hecho te diría además que pasan cosas muy curiosas con el tema de democracias y tal, además que es muy complicado de gestionar una y que sea representativa al final, porque te venden esa idea de que no, votamos todos y todos estamos representados y tal. Para empezar, España no es una democracia, es una partitocracia. O sea, tú no eliges quién va al Congreso. O sea, tú votas un partido y el partido elegirá a quién va ahí y a quién pone en cada silla. Pero bueno, eso tema aparte. Hay una cosa muy curiosa que es la paradoja de Barrow, eh, sí, la paradoja de Arrow, que, que ocurre en las democracias que cuando hay más de dos candidatos posibles, o sea, más de dos candidatos, eh, es imposible que la mayoría salga representada. Y por este tipo de cosas, por ejemplo, bueno, luego aparte me refiero, tienes todo el tema de que si doble vuelta o cosas así, o que si un partido parte con el otro y demás. Hay muchas diferentes formas de democracia y tal.
y algunas serán mejores que otras, por supuesto, pero desde luego lo que tenemos aquí en España deja mucho que desear y desde luego no es ese cuento que nos han contado de todos tenemos poder de decisión y demás. Eso desde luego que no. Luego aparte puede darse el caso de la tiranía de la mayoría, que básicamente, bueno, es lo que va a pasar ahora con los pensionistas y demás. Una gran masa de pensionistas que supera la mayoría, o sea, son mayoría absoluta y, y el partido ganador depende de ellos. O sea, el resto de minorías estamos sujetos a lo que ellos decidan. No tenemos poder de decisión ninguno. Es verdad que cuando paras a hablarte del tema de las pensiones, ¿no? La mayoría de los partidos políticos centran una gran cantidad de esfuerzos en tener a esta cantidad de gente contenta. Sí, bueno, es que Entonces, ninguno se atreve a decir lo que habría que hacer, porque saben que no van a ganar las elecciones si lo dicen. Y lo que hay que hacer es muy obvio. ¿qué crees que es lo que habría que hacer? Porque nadie está dispuesto a hacer una medida que vaya en contra de la mayoría o que les quite una posición en su silla parlamentaria. Es que además, es que la solución no es fácil, pero es que cada vez se pone más complicado y cuanto más tardemos en adoptarla va a ser más dolorosa. Y, y no sé hasta qué punto se podría evitar, pero básicamente va a haber una generación que se coma el coste de dos generaciones. Es decir, la primera generación que hubo cuando se implantaron las pensiones fue estafada en una estafa piramidal, porque son lo que son las pensiones. Y, y básicamente esa generación ya no existe. O sea, esas personas ya murieron, las primeras que se comieron las pensiones. Y ahora se ha ido continuando y continuando y va a haber una generación que tenga que pagar las pensiones de los pensionistas actuales y que ellos no van a tener pensión, se van a comer el coste de dos generaciones. Eso va a ser una locura, pero es que además, si no se soluciona ya, va a ser más doloroso después. Y bueno, básicamente es una estafa piramidal porque me refiero, necesitas que siga entrando gente a la base de esa estafa piramidal para que los de arriba sigan recibiendo su dinero. No hay ningún mecanismo que produzca riqueza para pagar a nadie. El sistema entero depende que entre más y más gente a dar dinero. Sí, pero en España ahora mismo tenemos un problema demográfico que más personas se hacen mayores, ¿vale? Hay mayor calidad de vida o mayor esperanza de vida, mientras menos gente nace y menos gente viene. Entonces ahí va a haber un problema futuro en el tema de las pensiones, porque no va a haber para soportar las pensiones de toda la gente que se va a ir haciendo mayor. Entonces, ¿tú crees que vas a tener pensiones en un futuro? No, no, estoy muy seguro de que no. O sea, yo ya me estoy guardando mi pensión, porque estoy muy seguro que no la voy a tener. Y sí, sí, como tú dices, el modelo de pensiones está quebrado ya. Estamos pagando pensiones con deuda. O sea, ya está quebrado, no hay. Pero es En- que según entonces, lo avance que el tú me tiempo va a ser estás peor. diciendo es que en un futuro vamos a estar en un sistema de pensiones parecido al estilo americano, que no hay pensiones, que tú lo metes en un dinero en el banco y a lo mejor tienes algún dinero, pero hay gente que se tira trabajando hasta los 80 90 años por unos cuantos cientos de dólares. A ver, hay pensiones. A ver, no estoy muy al tanto de cómo tienen allí las pensiones en Estados Unidos. Sé que está el modelo 401, pero no sé cómo va muy bien. Creo que es más o menos como te van apartando dinero, pero ese dinero, que es lo que tendría que ser, se mete a un fondo de capitalización y va creciendo con el tiempo, que es como deberían ser. Pero es que además, me refiero, eh, no somos indigentes mentales. Digamos, ¿quién es papá Estado para decirte qué hacer con tu dinero? No debería existir esa idea de que alguien tiene que darte pensión. Me refiero, igual que nadie te obliga a ahorrar para comprarte algo, deberías saber hacerlo tú. Además, que no eres un chico pequeño, que somos adultos. Además, y es que esto es que es muy sencillo. Cualquier persona con un poco de conocimiento va a ser capaz de sacar muchísimo más dinero y de garantizarse una pensión muchísimo mejor que la que te da el Estado, ya solo por mero interés compuesto y mera inflación. El que pretenda depender de una pensión futura lo va a pasar muy mal. Lo va a pasar tremendamente mal y seguramente le toque además comerse el doble coste que hablábamos antes. Y encima le va a pillar sin reserva ninguna. O sea, eso, mensaje para todo el mundo.
No podéis fiaros del Estado. Son gente que no ha estudiado nada para decidir sobre nada de lo que hacen. Son políticos de profesión, no son ni economistas, ni médicos, ni nada. Son políticos, que algunos no tienen ni carreras. Vais a depender vuestro futuro de gente que no tiene ni idea de nada. Evidentemente no. Pero tú vives en este sistema. ¿Qué, mm, Por desgracia, sí. Todavía no me puedo ir de España, vaya. y si pudieses irte de España, ¿te irías ahora mismo? Sí, sí, evidentemente. Sí, la semana pasada hice una entrevista para irme fuera. Lo que pasa es que no me compensaba tanto. Pero en el Mm. momento en el que pueda, ¿Y tú cuál crees ahora mismo que es el mejor sistema en el que podrías vivir de forma lo más libre posible? lo más libre posible. A ver, depende. Me refiero, hay un destino que se me lo guardo para mí, no quiero que nadie lo conozca, porque siempre pasa lo mismo, se hace famoso un sitio y se llena de gente. Ese me lo guardo para mí. Pero bueno, siempre están los típicos, ¿no? Suiza, países del este, nórdicos en general. Los del este están creciendo mucho y les espera un buen futuro, parece. Pero bueno, tienes Georgia, cosas así. Irlanda, por ejemplo. Reino Unido, no sé cómo está últimamente. Bueno, luego tienes Estados Unidos, ese tipo de países. Alguno ahora en Asia también, no sé cómo están impuestos por allí. Australia también está muy bien. Ese tipo de sitios. Sí, porque también la mayoría de guerras empiezan por temas capitalistas, ¿no? Tú me has dicho también que te quieres mudar a ciertos países, pero también habría que tener en cuenta la posibilidad o no de un conflicto bélico cerca de esos terrenos. A ver, al final depende un poco de Rusia, ¿no? Es el único que está por ahí dando por saco. Sí, a ver, Georgia lo tiene un poco más complicado por el hecho de estar ahí al lado y Polonia más o menos lo mismo, pero vamos, prefiero incidir en eso que has dicho antes de las guerras. ¿Tienen motivos capitalistas o algo así, has dicho? Sí, Mm, ahí yo creo que estás cayendo en un error que mucha gente comete de... Me refiero, ¿qué es el capitalismo como tal? ¿Qué es? el Porque tú le preguntas capitalismo. a... Bueno, si la quieres responder o... No, 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 explícate tú. Vale. Muchas veces, o sea, mucha gente cuando tú le preguntas una definición de qué es el capitalismo y sí, vaya, una definición, lo único que se les viene a la cabeza es dinero, pero no te sabrían decir el qué. Y muchas veces incluso lo tienden a confundir con la antítesis, que es el consumismo, el gastar por gastar. Básicamente el capitalismo lo que es un método de producción, ni más ni menos. O sea, tú trabajas sirviendo a los demás te dan un dinero por el trabajo que has hecho, tú lo ahorras y ese ahorro, aquí viene la parte importante, lo reinviertes para aumentar tu producción. Eso es básicamente lo que es el capitalismo, ni más ni menos. Todo lo que sea gastar por gastar, consumismo, no tiene nada que ver. El capitalismo se basa en el ahorro y la reinversión. Entonces, claro, tú ahí cuando dices la guerra y motivos bélicos, o sea, motivos bélicos y capitalismo, me refiero más allá de cosas, motivos geopolíticos y tal, porque al final, claro, no es, no es cosa menor, ¿no? Los intereses que puedan tener ciertos países y demás, sobre todo externos, porque te diría que en una guerra, normalmente los países que son los integrantes de esa guerra como tal, los que participan, no ganan nada. De una guerra no se gana nada, se gana mil veces más con libre comercio. O sea, el que gana en una guerra suele ser el que vende las armas a los demás, que suele ser Estados Unidos. Y bueno, ahí está la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Que algunos dicen que fue provocada por Estados Unidos o que pudo dar a que se hiciera moviendo por ahí sus hilos. O sea que Entonces, quería incidir ahí. tú crees que nosotros, por ejemplo, tenemos la figura de Estados Unidos como el rey, el jefe, ¿no? La figura buena, porque al final es el ganador, ¿no? El ganador es el que reescribe o escribe la película y se pone como bueno. Pero, ¿tú cómo crees que es la figura de Estados Unidos en los conflictos bélicos actuales? Mm, como el vendedor de armas, supongo, al final. Porque, bueno, más allá de eso, no sé. Bueno, y como mediador al final, porque aprovecha las palancas que tiene, ¿no? Para sacar rédito de cualquier conflicto. En Gaza ahora, por ejemplo, me refiero, si está intentando conseguir la paz y tal, dudo mucho que sea porque sí.
algo se tiene que estar llevando por algún sitio, eso como todo. Que de hecho, además, te voy a dejar una frase por ahí suelta que se quede en los clips y ya que la gente se la guarda en su cabeza, la guerra es la salud del Estado. O sea, nadie nunca mató tanta gente como los estados. Eso que le quede claro a la gente. Ningún grupo de gente nunca mató tanta gente como los estados. Son máquinas de matar. Y la guerra es la salud del Estado, no hay otro motivo. ¿Qué crees que debería pasar? A ver, yo entiendo que va a acabar quebrando por mera naturaleza, ¿no? Yo espero que tenga los días contados, pero todos los estados, ¿eh? Entiendo que por propia evolución, todos acabarán desapareciendo y es lo que espero. ¿Tú crees que acabarán desapareciendo todos los estados? Pero ¿cuántos años Sí, le das? Y el motivo. es claro. Aquí viene la cosa. Yo pienso que están condenados a fracasar porque aparte de... Es que no están hechos para sobrevivir a lo que se les podría venir, me refiero. Si todos los ciudadanos se rebelasen, los estados caen así. Ya lo hemos visto en Nepal, por ejemplo, un grupo de chavales, ¿no? Al final, adolescentes como nosotros, han tirado un gobierno. Los estados están hechos y para lo único que son buenos es para defenderse de otros estados. Si los ciudadanos desde dentro se rebelan, no tienen nada que hacer. No es bueno defendiéndose contra eso, ¿Y por qué ni crees que no se puede. rebelan los estados? Los ciudadanos de los estados. Porque todavía vivimos demasiado bien como para jugarnos nuestra vida por vivir un poco mejor. Todavía estamos demasiado cómodos, pero es inevitable que acabe pasando. Si seguimos empobreciéndonos y tal, acabará pasando. Sí, a ver, el Imperio Romano ha caído, han pasado épocas, han ido cayendo civilizaciones enteras. ¿Tú más o menos cuánto crees que le queda a la vida actual, a la sociedad actual capitalista? Pues mira, yo creo, esto ya no lo sé si estará dicho por algún sitio, estará estudiado y tal, pero yo pienso que todos los estados están condenados al fracaso porque estoy muy seguro que tiene que haber una correlación casi divina, te diría, entre el desarrollo de la tecnología y el aumento de la población como tal. Que de hecho seguramente por esto sea por lo que varios países están intentando bajar la natalidad y estas cosas, ¿no? Al final, aparte de que para que no haya tanta población y sea complicado de mantener y que seamos menos y más fáciles de controlar, ¿no? Pero bueno, lo que decía, mm, la tecnología se va desarrollando y cada vez cuesta más que se desarrolle y al final para que se desarrolle lo que te hace falta son personas, cerebros, que estén pensando todo el rato cómo desarrollar algo. Y vaya, cuantos más cerebros tengas pensando, más fácil es que alguno dé con la tecla para seguir desarrollando cosas, ¿no? Y aparte de eso, necesitas capital. O sea, necesitas que haya un ahorro que se reinvierta en aumentar la producción y en desarrollar tecnología. Tú al final, si tienes un parásito, un ente extractivo de esa economía, estás retirando capital y estás poniendo palos en el camino para que se produzca ese ahorro y esa reinversión. Entonces yo creo que según se vaya extrayendo más recursos de esa economía, la población siga creciendo y creciendo, la tecnología estás extrayendo recursos para que se desarrollen. No va a poder crecer. Me refiero, si fueran dos gráficas, esta fuera tecnología y esta fuera población, crecen a la vez si las dejas tú tranquilas. Pero en el momento en el que empiezas a extraerle recursos a esta, van a empezar a cruzarse y llegará un momento en el que la población crezca mucho más que lo que se desarrolla la tecnología. Entonces no vas a poder abastecer a tanta gente. Y básicamente vas a quebrar, vas a desaparecer como estado, o bien porque la gente esté cansada y se rebele contra ti, o bien porque te quedes sin recursos que extraer. Estás condenado al fracaso. Que bueno, que Pero por eso básicamente yo creo que la economía son ciclos, ¿no? Al final hay un momento de expansión y tal, llega al límite y quiebra porque no queda otro remedio, tienes que resetearlo. sí, sí. En los últimos 100 años he visto que con el surgimiento de los estados, que ha surgido el mayor avance o desarrollo, pero tú le sigues diciendo que es pese al surgimiento del estado, Efectivamente. ha crecido. ¿Cómo piensas que hubiese sido si no hubiesen existido los estados? Buah, eso me refiero, cualquier cosa es posible, ¿no? Al final, pero que estaríamos seguros, o sea, estaríamos mejor, estoy 100% seguro de ello. Pero el ser humano al final
es una persona que le gusta estar en colectivos, ¿no? Al final el surgimiento de países es el surgimiento de colectivos que históricamente se han ido plantando en ciertas ubicaciones y han ido estableciendo sus economías y a la larga han establecido unas fronteras con unas leyes y demás. Entonces, ¿tú crees que esto, en vez de permitir al desarrollo, lo ha ralentizado? Sí, sí, claro, me refiero. Volvemos a lo de antes. ¿Qué es un Estado? Un Estado no existe. Lo que existe son un grupo de bandidos organizados para extraer recursos. Y esos bandidos no se lo gastan en producir nada, se lo gastan en mansiones, en vidas de lujo y demás. No hay más que ver cómo viven nuestros políticos. Y en mantener a gente que no da un palo al agua y demás. Mantener a sus amigos, mantener a toda la gente que se pueda. Son parásitos. No, me refiero, ¿a qué te ayudan los políticos en tu día a día a desarrollarte? A que puedas desarrollarte tu proyecto de vida. Si no hacen más que poner palos en el camino. Si emprender en España es imposible. ¿Qué han aportado? ¿Qué aportan? Nada. Pero es que aparte, además, otra cosa que comentabas, sí, el ser humano vive en grupos, ¿no? Es un ser social. Pero es que no tiene nada que ver con Estado. Me refiero, un Estado es un grupo de gente organizada para extraer recursos a los demás. Insisto en ellos, son ladrones. Y no te impide, es que no haya Estado, no te impide a ti y a mí relacionarnos con más gente. Me refiero, las empresas son grupos de gente organizada en anarquía. No hay un monopolio de la violencia en una empresa. Todo el mundo está ahí libremente porque quiere y todo el mundo es libre de irse y sin consecuencias en cuanto a violencia se refiere. Yo no puedo abandonar un Estado. Vale, esto que dices de monopolio de la violencia, ¿puedes explicarlo? Sí, vaya, los políticos tienen el monopolio de la violencia y por eso estamos subordinados a ellos. O sea, que Ellos ellos lo hacen de dirigen al forma ejército. violenta. Claro, claro, el Estado no puede existir sin violencia. Es inherente el monopolio de la violencia a un Estado. ¿Y qué tipo de violencia ejerce el Estado? ¿Lo ejerce diariamente o cómo es lo que hacen? Básicamente es tener la espada de Damocles encima, ¿no? Si te sales de aquí, de estas normas que digo yo, vas a la cárcel. Estás básicamente a punta de pistola. Mientras que no te salgas de lo que digan ellos, bien, pero si no, que ¿Y alguien no, pruebe a no no pagar crees, impuestos, a ver qué le pasa, si tan libre es. no crees que existirían peores sociedades o peores seres humanos si no se pusiesen unos límites donde que la mayoría de personas pudiesen convivir de forma racional? Mm, a ver, primero hay que tener en cuenta que los estados no llevan existiendo tanto tiempo. Si miras la historia del ser humano, hay mucho más tiempo sin estado que con estado. Y habría que ver cuánta diferencia hay desde el punto cuánta diferencia de desarrollo, desde el punto de que se crearon los estados hasta ahora y desde el primer ser humano que hubo hasta el punto en el que se creasen los primeros estados. Habría que ver o sea, dónde hubo más desarrollo, ¿no? Pero bueno, eso aparte, eh, si no hay Estado, lo que habría sería un libre comercio y lo que ocurre con el libre comercio es que te incita a relacionarte bien con los demás, me refiero. Si a ti te va bien, a mí me va a ir bien, porque tú vas a tener más cosas que ofrecer a un mejor precio, mejores servicios y de mayor calidad. Pero es que no solo eso, es que me refiero, eh, los, esta- los estados es que empobrecen a la gente, es que son máquinas de crear pobreza. Y tú, por ejemplo, en países libres, o los países que más tienden a ideas libres y demás, se genera tanta riqueza que un pobre en esos países puede llegar a ser más rico que una persona de clase media aquí, o incluso, a ver, esto igual es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no? Igual no es tan así, pero me refiero, un pobre en Estados Unidos es bastante más rico que en clase media en algún país de África, por ejemplo, ¿no? Digamos. Y esto ocurre con el libre comercio en general, me refiero, que se genera tanta riqueza que se genera excedente incluso. O sea, ¿cuánta comida no se tira en restaurantes y demás? Se genera riqueza a puñados. No te hace ¿Y falta el Estado para nada. no crees que a lo mejor tienes a veces un pensamiento demasiado positivista de lo que es un ser humano? Porque al final si tú has dicho que si a mí me beneficia que a ti te vaya bien,
pero a mí también me puede beneficiar explotarte a ti como ser humano para yo estar bien. Como a mí me beneficia que a ti te vaya bien, yo voy a querer que a ti te vaya bien para que a mí me vaya bien. Eso por un lado, pero es que luego aparte me refiero, lo que tú comentas, sí, sí, yo puedo tener un arma y obligarte a hacer algo, me refiero, ahora también pasa con los estados, no te aporta nada el estado, no es ninguna solución. Bueno, será sigue existiendo trata de mujeres y demás, no, el estado no evita eso. Insisto que el Mm. estado no es bueno en nada, solo es bueno en crear pobreza, matar gente y robar dinero. Para lo demás, es completamente inútil y el sector privado es mil veces mejor en cualquier otro ámbito. Pero bueno, aparte de eso, eh, eso de obligar a los demás a hacer algo si no existiera un Estado y tal, aparte de que ya pasa, insisto, no te evita nada de eso el Estado, te sale bien una vez. Me refiero, si yo te apunto, te robo o lo que sea, aparte de que tú te puedes defender perfectamente, porque tendrías armas, entendemos, ¿no? En un sitio donde ningún monopolio de la violencia te impidiera tener armas para defenderte, que es básicamente por lo que están prohibidas las armas, ¿no? Para que no nos podamos defender de nuestro tirano, el Estado. Entonces, eso por un lado, tú te podrías defender perfectamente. Pero es que aparte, si yo fuera tan extremadamente débil que aún así no pudiera defenderme de ti, el resto de vecinos va a ver lo que haces. Te va a salir bien una vez. En el momento en el que intentes hacerlo con los demás, todo el mundo se va a agrupar por mera protección hacia ellos. Eso te sale bien una vez. Entonces, esa agrupación de personas, ¿cómo se le llamaría? Me refiero, un grupo de personas. Las empresas son grupos de personas y no hay ningún estado de por medio. Y Son asociaciones libres entre personas. no habría en este caso mayor riesgo a una tiranía si un grupo de personas con aire violento quisiese explotar a ciertas personas según su libertad. No porque me refiero, pongamos Estados Unidos de ejemplo, ¿no? Es imposible que haya un tirano ahí, donde cada ciudadano tiene armas para defenderse. O sea, tú ponte qué pasaría si el gobierno de repente se vuelve demasiado tirano. Al día siguiente desaparece. Si cada ciudadano tiene un arma o más, que es O sea, básicamente por lo que están. que tú crees que Estados Unidos es de los países más libres, ¿no? Mm, a ver, hay muchos más libres que él, pero sí, no está mal. Por Vale, algo es la mayor economía del mundo, ¿no? pues sí, una cosa que has comentado también es el tema de que el Estado, ¿no? Que solamente repercute mal. Pero, por ejemplo, yo también he visto que hacen carreteras, también generan ciertas ayudas que a veces son buenas, también generan la sanidad pública. ¿Qué opinas de todas estas cosas? ¿Qué opinas del sistema impositivo español? Pues que todo eso que comentas que hace lo hace horriblemente mal. Me refiero, es que no puede hacerlo bien, es que es imposible. Mm, me refiero, ¿qué va a saber un político de Madrid las carreteras que hacen falta en Galicia? Es que no puede saberlo. Pero es que aún así, el político de Galicia, el que esté allí de concejal o lo que sea, ¿qué va a saber de las carreteras que hacen falta en Vigo o en la otra punta de Galicia? Es que no puede llegar a saber esa información. El sector privado es mil veces mejor que el sector público para satisfacer necesidades. Me refiero, tú en un estado tienes a un solo ente probando cosas. Tú en el sector privado tienes a miles y miles de personas probando cosas que funcionan, que no, con toda la información localizada en cada sitio, espacio, tiempo y lugar. Es que es mera eficiencia, es que no puede ser mejor en ningún momento. Y es que, aún te digo más, es que necesitaría ser omnipotente y aún así tengo mis dudas de que pudiera ser mejor. Entonces, ¿tampoco crees que el sistema médico, ¿no? Independiente de las carreteras, que sí que se necesitan más en Galicia, tal, depende del sistema geográfico que tenga cada sitio, pero en este caso en el sistema de la sanidad, por lo general, en todo el ámbito geográfico de una nación, se necesitan más o menos los mismos cuidados, ¿no? ¿Qué opinas en este caso de la sanidad? Pues no hay más que ver las colas de espera que hay, si es ridículo. ¿Cómo va a estar una persona esperando 6 meses a que la operen? Y eso en un caso bueno, que conozco gente que está 3 años, pero qué barbaridad es esa. Bueno, y aparte, me refiero, lo hemos visto hace poco con lo que ha pasado
no sé si era en Barcelona, creo, o por ahí, lo que pasó con los resultados de unos escáneres de cáncer de mama y tal, que no sé Sí, creo cuántas que es personas, Andalucía. ¿sí? Creo No lo que sé, no lo sí. sé. Pero bueno, sí, me refiero, no sé cuántas personas no fueron notificadas de con los resultados que tenían, pero qué barbaridad es esta. O sea, esto lo hace una empresa y al día siguiente quiebra. Estamos tontos. O sea, es que luego esa parte eh, es otro motivo por lo que no puede funcionar. No tiene incentivos a hacerlo bien. El sector público va a tener dinero siempre porque te lo roba por la fuerza. No tiene por qué hacer nada bien, no tiene motivo ninguno, va a tener siempre un flujo de dinero que no, te lo quita a punta de pistola. Una empresa si hace mal las cosas, al día siguiente cierra y está obligado a hacer las cosas bien y cada vez mejor. Y es que además tiene que estar constantemente mejorando porque tiene otras 200 empresas detrás que le van pisando los talones. Pero tú, si quieres seguir retroalimentando el sistema, deberás de hacer algo bien, ¿no? Deberás apuntar a gente con pistolas. Me refiero, ¿a qué te refieres con retroalimentar el sistema? Retroalimentar el sistema es añadir más trabajadores a un mismo sistema para que dependa de ti. Dices que se desarrolle para tener más recursos que extraer, entiendo. El Estado que genera, si solo genera pobreza. Me refiero a la riqueza la generan las empresas privadas. ¿Qué empleos genera el Estado? Genera empleos de funcionarios, que es la pescadilla que se muerde la cola. Me refiero, mm, si tú tienes X dinero, lo pagas aquí y de esta gente cobras impuestos para meterlo aquí, viene de aquí a aquí todo el rato, es un pescadilla que se muerde la cola, no tiene sentido ninguno. No voto, llevo, vamos, estoy muy contento de no haber votado nunca y de haber tenido estas ideas antes de que pudiera votar, ¿no? Es mismo perro, distinto collar. Si solo hay que ver lo que dicen. Ninguno está dispuesto a decir lo que hace falta hacer en España porque si no, no gana votos. Pero es que aparte ni puede, ni... Ya por cómo está hecho el sistema no tiene sentido que lo hagan. El sistema es un cortoplacista. Cualquier partido político mira a 4 años eh, para problemas que requieren 20 años de soluciones. Es imposible. Y vamos, no tiene sentido. Todo el que se esté pensando en votar, que sepa que su voto no vale nada. No va a cambiar nada, pero es que además, aunque saliera el partido que ellos quieren, que nada obliga a ese partido, bueno, lo estamos viendo con Sánchez, ¿no? Mucho prometer y luego no hace nada de lo que ha dicho, incluso lo contrario. No hay nada que obligue a un político a hacer lo que prometió y lo que hizo que le votases. O sea, si él no, si él incumple sus promesas, no sale del gobierno, que es como debería ser como mínimo. O sea, que cualquiera que se piense que su voto vale algo, que vaya despertando porque es un papelito. Pero es que luego encima, además, esto me hace mucha gracia. Me refiero, em, si alguien se piensa que las elecciones como tal son limpias, que vaya espabilando. Me refiero, se podría hacer completamente transparente a través de medios digitales, que sea infalsificable. ¿Por qué no se hace? ¿Cómo harías tú un sistema infalible y por qué crees que en este caso que todas las urnas o las votaciones están manipuladas? ¿Entramos en la era del caciquismo otra vez? Porque son físicas. Y aparte, sí, me refiero, el Estado es el mayor cacique que hay, y te da subvenciones y tal para que le votes. Y no muerdas la mano que te da de comer, te quiere dependiente de él para que le sigas votando. Eso por un lado. Pero aparte, que las urnas son físicas y todo lo que sea físico es ridículamente manipulable. Es un papelito en una caja. Que luego encima, me refiero, aunque lo cuenten presencialmente delante de gente, ¿quién te dice que luego no manden otros resultados o lo que sea? O cambien los papelitos de la urna. Si está la alternativa de hacerlo infalible con criptografía y que sea digital, y no se hace, por algo es. Si se pudiera, Bitcoin valdría cero. Que alguien pruebe a hackear Bitcoin a ver si puede. No se puede. Sí, sí, es difícil, es difícil. O sea, que el mejor sistema sería ese y no se hace porque no interesa. No, no, no. El mejor sistema es el que no se vota. O sea, el mejor sistema de voto, si quieres llamarlo voto, es el sistema de precios. O sea, los precios no son otra cosa que transmisores de información. Transmiten información en tiempo real y de todas las partes del mundo a todas las partes del mundo. O
sea, el mejor sistema de votación es ese, donde tú pongas el dinero y donde todo el mundo ponga X dinero, significa que esa cosa merece ser hecha y hace falta, porque la gente está dispuesta a poner su dinero para que esa cosa se realice. Cada euro es un voto. Cada euro es un voto. Pero entonces la persona que tuviese muchos votos, o sea, muchos euros, tendría muchos votos también. ¿Y qué problema hay? Es su dinero. Me refiero, lo está gastando él. No te está obligando a ti a gastar tu dinero. ¿Qué problema tienes con que alguien gaste dinero para hacer una carretera para él, si lo está pagando él? No, porque luego a ti te cobraría un peaje por utilizarla y Efectivamente, por en un ejemplo, estado no. en un estado te lo cobran todos los años. Me refiero que es el IRPF. Es un peaje gigante por todo, como son todos los impuestos. O es que las cosas caen del cielo. Me refiero, todo lo que te provee el Estado te lo ha sacado antes a punta de pistola. Lo que pasa es que no lo ves, porque en tu nómina no te pone, mira, esto viene de aquí. Pero No, no, es quien se verdad, es piense que las verdad. cosas son gratis, me refiero a todos los ciudadanos que os entra en la cabeza. La mitad de vuestro dinero os lo quita el Estado, a todos, no a los más ricos. No, 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 no. Que alguien sume todo lo que se te va en impuestos de, bueno, es que IVA, cotizaciones a la seguridad social y IRPF, ahí ya tienes casi la mitad. Luego suma otros impuestos y demás. La ¿Y mitad. no te convendría mejor votar al menos malo? Mismo perro, distinto collar. No hay menos malo. Todos son, prefiero, todos los políticos que están a esas alturas de política son psicópatas. Son psicópatas mentirosos y ladrones. No hay ni uno bueno. Y menos a esas alturas, a los niveles más altos de política, ni uno. Mismo perro, distinto collar. Y es que, aunque votases al menos malo, insisto, que el problema está en el sistema. No hay nada que le fuerce a hacer lo que te ha dicho que va a hacer, ni tienes mecanismos para quitarlo de ahí. Pero sí, si en este caso, por ejemplo, como has comentado antes de Pedro Sánchez, ¿no? Si él no cumple con lo que dice, en las siguientes elecciones los ciudadanos que le han votado probablemente no lo voten porque no cumple con su palabra. ¿O ves que esto no ocurre? Lo estamos viendo en las encuestas que están saliendo, ¿no? Que el PSOE sigue ganando. Me refiero, a la gente lo que le interesa es que le den dinero y le da igual cómo. Mm, la mayoría de la gente está comprada y le da igual que Pedro Sánchez mienta o haga lo que sea. Lo que quiere es que le des dinero y punto. Si es que además, me refiero, así es como tú has dicho, así es como debería de ser. Si tú mientes, no te voy a volver a votar en la vida. Pero es que la gente sigue emperrada en ese pensamiento de no, hay que votar porque hay que votar al menos malo, tal, porque es muy importante. Tu voto no va a hacer nada. Y es que aparte es eso, si la gente castigase más con su voto y los partidos se comportarían de otra forma. Al final los partidos políticos son un reflejo de sus ciudadanos. Tenemos lo Pero que nos merecemos, ni más ni menos. si tú no votas, vas a dejar que otros decidan por ti, porque es el sistema en el que vives actualmente. ¿No sería Y mejor, ya que vives en este sistema, votar y al menos votar al partido menos malo o que menos te va a perjudicar? insisto, tu voto no vale nada, no va a cambiar nada. Pero es que aparte, me refiero, hay muchas diferencias entre no votar. Está el que, o sea, tú por el hecho de no votar no es que estés condenado a vivir como dicte la mayoría, ¿no? Eso va a pasar igualmente. Tu voto individual no vale nada. Eh, pero es que aparte, el que no se entera de política ni se informa de política, no recuerdo quién decía esta frase, no sé si Aristóteles o por ahí, pero el que no se informa de política está condenado a ser gobernado por los peores hombres. Eso sí. Ahora, el que no vota y sabe por qué no está votando y conscientemente va a votar nulo, porque es lo que hay que hacer, ni en blanco ni abstenerse de votar porque eres invisible. Lo que tienes que ir es a votar nulo. Y en el momento en el que haya un 70% de voto nulo, la legitimidad del Estado cae. O sea, el Estado se mantiene porque lo legitimamos votando, ni más ni menos. Todos los políticos se animan a que vayas a votar, porque así se legitiman. Si todo el mundo votase en nulo y de repente un 80% de votos fueran nulo, ¿quién es la mayoría? ¿Es el 20% que va a votar o el 80%? La mayoría es el 80, pero como rigen las Efectivamente. normas, no sería con respecto a ese 20% la decisión final. Es que dejaría de ser legítimo, no podría. ¿Y qué ocurriría en ese caso? Eso ya es imaginar el futuro. Entiendo yo que es que no lo sé. Sería ridículo. Sería ridículo ver cómo intentan imponer
ninguna norma. Quiero pensar yo que la gente se levantaría en contra del Estado, pero habría que verlo. Entonces, ¿tú qué sistema crees que es el más idóneo para el desarrollo de las naciones o de los grupos de libre comercio? Anarquismo, libre comercio y estaría. Sistema de precios. Es que es el estado natural del ser humano, así empezamos y es como acabaremos. Entiendo yo que eso acabará pasando sí o sí, por mera evolución y por mero hundimiento de los estados, por tal y como funcionan. El estado natural del ser humano es el anarquismo, no estar gobernados por una panda de bandidos. ¿Y tú crees realmente que el anarquismo funcionaría en estos tiempos? Sí, ya, o sea, me refiero. Tienes países que no son anarquismo puro y duro, pero que podríamos considerar lo más cercano a y son los más ricos per cápita del mundo. Tienes el Sí. ejemplo de Liechtenstein, por ejemplo, país más rico per cápita del mundo y tiene derecho de secesión por municipios. Imagínate, si un municipio no está. Y aparte es una monarquía, ¿eh? Eso, tengo ahí la monarquía como second best. O sea, la mejor opción es el anarquismo y la segunda mejor opción es tener un rey. Eso luego, si quieres, también podemos entrar en detalles. Sí, Pero la sí. democracia no es ni la mejor opción ni de las mejores tampoco. Vale, entonces lo que sí que veo es que, por ejemplo, yo hoy en día puedo a lo mejor confundir un poco el anarquismo, ¿no? Con una visión violenta, ¿vale? De este factor ideológico, ¿vale? Entonces, ¿tú crees que el anarquismo es violento? Mm, es que no me refiero. La definición de anarquismo podemos definirlo como ausencia de un ente que monopolice la violencia, ¿no? O sea, no es que digas el anarquismo es paz y fuera. Me refiero, yo te puedo agredir en la calle como ahora. No es que haya un ente omnipotente que me impida pegarte, ¿no? Me refiero, eso puede pasar ahora y siempre. Pero de ahí a que... Es que aparte, me refiero, vamos a... ¿Es mejor opción anarquismo, donde todo el mundo tiene derecho a defenderse y demás, y hay libre comercio, se incita a las personas a cooperar entre ellas? ¿O que estemos todos subyugados a un ente monopolista de la violencia que nos tiene a todos amenazados y a punta de pistola? Esa es la mejor alternativa que... Me refiero, esa es la alternativa de estar sometidos bajo un tirano. Hombre, ahí entras a ver cuál es la menos mala, ¿no? En este caso, a lo mejor la menos mala, según lo que has comentado, sería esta libre unión de personas, pero lo que yo también puedo ver es que según esta libre unión de personas se podrían unir personas muy malas y como hay ausencia de seguridades o cuerpos que rigen unas normas, a lo mejor la violencia sería más exacerbada, sería más grande. ¿Quién dijo que fuera a haber ausencia de... Me refiero, qué nos impediría a nosotros, digamos, en un pueblo, ¿no? ¿Qué nos impediría a nosotros pagar una policía privada? De hecho, la mayor parte de la seguridad en el mundo es ya privada. Lo que pasa es que no la vemos. O sea, alarmas son seguridad, vallas son seguridad, puertas, cerraduras, candados, son todo eso es seguridad, policía privada, guardias de seguridad, todo eso es privado. La mayor parte de la seguridad en el mundo ya de por sí es privada. Y es que aparte, el Estado no puede garantizar seguridad en ningún sitio de nada. Quien garantiza la seguridad son las personas. Pongamos el ejemplo de las prisiones, por ejemplo. Muros de hormigón, alambre de espino, torres de vigilancia, perros, alarmas, celdas, la máxima expresión del Estado. La mayor cantidad de policías per cápita está en las prisiones. Y aún así es incapaz de mantener la paz ahí dentro. Sigue habiendo revueltas, sigue habiendo contrabando, sigue habiendo apuñalamientos ahí entre las personas. Quien garantiza la seguridad no es el Estado, son las personas. Por mucho que nos moleste, bueno, por mucho que nos cueste admitirlo, en una reunión del Papa no hace falta, no hace falta que haya mucha policía, ¿no? Se entiende que la gente de ahí no quiere meterse en problemas. Quien garantiza la seguridad es la propia gente. De hecho, te diré que los problemas que hay los genera el Estado. O sea, al Estado, cuanto más problemas haya, mejor para él. Porque crea la necesidad de su propia existencia. Me refiero, ¿qué ha hecho el Ministerio de Igualdad?
han triplicado las violaciones, han soltado violadores, no paran de aumentar el número de agresiones en todo el tiempo que lleva. Y esto, que nadie se piense que es casualidad ninguna. O sea, es completamente hecho a posta para generar precisamente esa sensación de inseguridad y justificar su existencia. Si no existiera ese problema, no estaría justificada su existencia. El Estado crea problemas para venderse a él mismo como la solución. Y eso con todo, vamos. El problema de la Pero, vivienda, por ejemplo, completamente artificial, creado por el Estado. Y él te vende que es la solución. Vamos a crear vivienda pública, no sé qué. Os voy a robar más dinero todavía. Siempre es lo mismo. Siempre justificaciones para robarte más dinero todavía y tener más control sobre tu vida. Ahora sí, ahora tiene sentido que exista, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido que exista nunca el Estado, ¿no? Pero me refiero en este ejemplo, ahora sí y cada vez más, porque cada vez hay más agresiones. Y su objetivo, lo que te vende es que disminuyan. Entonces, claro que ahora te justifica su existencia. Mira cómo no paran de crecer, ¿ves cómo me necesitas? Si no hubiera ninguna, no estaría justificado que existiera y por eso no descienden, porque no interesa. Sí, a con ver, todo, igual que la delincuencia, por ejemplo, si tú mismo, me refiero, los problemas que me planteas de ¿y quién nos defendería de si no para de aumentar la criminalidad con el Estado? Y es entonces, aposta para justificar su existencia. O sea, tú mismo lo has justificado, que lo necesitas para que garantice tu seguridad y él es el que la crea. o sea, es el que crea mi inseguridad. Te roba tu dinero, te da luego unas migajas y encima te dice que le digas las gracias. O sea, el sector privado, que le entre esto a la gente en la cabeza, lo hace todo muchísimo mejor que el Estado. Todo lo que provee el sector privado son bienes de mejor calidad, un mejor precio y un mejor servicio. Todo por meros incentivos. Si no lo hace bien, está condenado a quebrar. Su incentivo máximo es ofrecer el mejor servicio posible y al mejor precio posible. Las cosas que son caras del sector privado, que seguro que esto mucha gente lo pondrá en comentarios y demás, pero ¿quién pagaría la medicina con estos precios? No sé qué, o la educación. Todo eso es caro porque está el Estado de por medio. Antes de señalar un fallo del mercado, no sé qué, primero busca dónde está el Estado ahí. Porque pongamos el ejemplo, por ejemplo, de la comida. O sea, al final, la gente piensa que educación y sanidad, por ejemplo, son las cosas más básicas. Las cosas más básicas son la comida y el abrigo. Sin comida o abrigo estás muerto un mes, incluso menos, una semana de invierno y estás muerto a los 2 días, sin abrigo. ¿Y todo eso a quién se lo dejamos? ¿Sector público o sector privado? ¿Esos bienes se han ido abaratando o encareciendo a lo largo de la historia? Encareciendo. Vamos a 100 años hacia atrás, a ver cuánto porcentaje del sueldo destinaba a la gente a comida y abrigo. Muchísimo más que ahora y cada vez son más baratos y de mejor calidad. No podemos comparar, por ejemplo, un abrigo de ahora a un abrigo de hace 100 años. A ver cuál abriga más y cuál dura más. Habría que verlo. Y bueno, la comida, por supuesto, ni hablemos de eso. Tengo No, acceso a toda la comida de todo el mundo a un golpe de móvil. Pongamos eso hace 100 años. pero tú en el momento en el que puedes libremente unir a personas, ¿vale? Con un objetivo, si tú ves a una empresa o a una unión de personas que están haciendo lo mismo que tú y tú no, podrías recurrir a la violencia porque no tendrías ninguna consecuencia a nivel estatal. Si tú destruyes lo malo o lo que tú consideras nocivo o negativo para tu objetivo, que en este caso sería matar a toda tu competencia, tendrías un camino más libre. Entonces, dentro de ese sistema anarquista, la violencia estaría como muy impuesta, O ¿sabes? sea, Sería la ley del más fuerte. tú dices que la gente eliminaría su competencia a base de violencia, ¿no? Sí, yo pienso, o sea, no lo sé, si no, córtame o dime tú lo que opinas. Que yo opino que a lo mejor en este sistema acabaría imponiéndose la ley del más fuerte, como ha ocurrido históricamente, y por el motivo por el cual la consecuencia fue la certificación de la Unión de Naciones y esa creación de naciones. Me refiero, es lo que te comentaba, te sale bien una vez. Para empezar, que no, de una guerra nunca sacas provecho, no puedes. No sacas beneficio de ninguna guerra. No podrías estar constantemente luchando contra tu competencia porque competencia hay mil. De hecho, en mercados libres los peces pequeños se comen a los grandes por mera eficiencia de cómo opera una empresa. Y luego, aparte,
Es que no, es lo que te digo, te sale bien una vez. En el momento en el que el resto vea lo que hace, te va a parar los pies. Y luego aparte, me refiero, lo que te comentaba, si cada euro es un voto. Si vemos que una empresa hace cosas que no nos gustan, ahí tenemos nuestro voto para decir, no te lo doy. Al día siguiente quiebras, si a mí me apetece. Bueno, a mí y a todos. Claro, al final, en un mercado libre se premia al que mejor hace las cosas, ni más ni menos. O sea, si nosotros no te compramos a ti, bueno, lo hemos visto estos años atrás con las campañas de Gillette, por ejemplo, una mala campaña dando mala imagen de los hombres y al día siguiente menos 20% en bolsa. O sea, por un euro es un voto por parte de nosotros los ciudadanos. El mundo entero vive en anarquismo, los países entre ellos viven de forma anarquista. Tú en una empresa vives, estás de forma anarquista. Ya pasa. Me refiero, no hay ningún país que domine a todos por medio de violencia. Me refiero, aunque digas Estados Unidos, es el más fuerte y si todo el mundo se aliase en contra de él no tendría nada que hacer. No hay ningún país que domine a los demás, ni ningún país. Me refiero, cualquier país puede elegir no asociarse con otro. No le pasaría nada. Que al final es lo que conllevaría una anarquía, ¿no? Tú en una empresa eres libre de irte cuando quieras y nadie te va a poner una pistola en la cabeza. El mundo ya vive en anarquismo, lo que pasa es que no lo vemos. Y si alguien piensa que el anarquismo no funciona, que me explique cómo funciona la relación entre estados. No hay ningún hegemón de violencia. Pues es perfectamente, me refiero, es una unión que podría perfectamente darse entre personas e individuos. Los estados al final no son muy distintos a un individuo, tienen sus intereses, las cosas que ofrecen y demás. Y si los estados funcionan en anarquía, ¿por qué nosotros no podríamos? Pero es que me refiero, que haya uniones por libre decisión no tiene nada de malo ni nada que ver con un Estado. Hace poco me leí un libro que se llama Aprende de la mafia, lo recomiendo a todo el mundo. La mafia no es tan violenta como pueda parecer y aparte, me refiero, tiene todos sus códigos por detrás, tiene su propia ley y demás. Y bueno, esta otra frase para dejarla por ahí, ¿no? El Estado es una mafia incluso peor que la mafia, porque la mafia promete y hace, el Estado promete y después no hace. Y además de eso, el Estado tiene escuelas donde adoctrinan a los niños desde muy pequeños. La mafia no. Y la mafia, si no da un buen servicio, deja de recibir dinero. Pero bueno, aparte, sí, lo que te comentaba, que la mafia no. Sí, habrá de todo, ¿no? Pero al final tiene sus códigos y se relacionan entre ellos de formas seguramente más pacíficas que el Estado. Me refiero. El Estado tiene a punta de pistola a 40 millones de personas. Dime si eso no es una mafia. ¿Tú crees que estoy adoctrinado? Sí, por supuesto, todos. ¿Tú Porque me también refiero, estás adoctrinado? espero que cada vez menos. O sea, ¿tú Pero me consideras que has refiero, sido adoctrinado? mm, a ver, no te sabría decir lo que pensaba yo hace 10 años, ¿no? Al final era pequeño también, no tengo mucho recuerdo de eso, ni tampoco me planteaba estas cuestiones, ¿no? Y Pero en el momento en el que tú das, por ejemplo, las asignaturas que das y no das, ¿por qué no se te enseña economía a todos? Sé que es optativa en algunos sitios, pero ¿por qué no se enseña obligatorio? Todo el mundo debería saber manejar su dinero. ¿Por qué no se enseña también cosas básicas de la vida, como, yo qué sé, aprender a cumplir con impuestos y demás, todo ese tipo de cosas? ¿Por qué no interesa? ¿Por qué no se enseña sobre política? ¿Por qué no se enseña sobre filosofía aplicada a la política, por ejemplo? ¿Por qué no se enseña a debatir, por qué no se enseña a cuestionarse tus propias opiniones y a buscar la verdad? Porque no interesa. Y luego, aparte, tú cuando das, por ejemplo, asignaturas que sí se dan, como historia, das historia del Estado, no das historia de, yo qué sé, habrá mil cosas de historia que estudiar, ¿no? Das historia del Estado. Cuando das geografía del Estado. yo Y eso pienso, va cuadrando en tu cabeza unos límites de, vale, pues España es este mapa, no sé qué. España somos los españoles. Esto que le quede a todo el mundo bien clarito en la cabeza. Y lo que hay que salvar no es España. Lo que hay que salvar es a los españoles. Si nos salvamos los españoles, quédense tranquilos que España se salva. España son los españoles. Esa es otra, además que no se te enseña a producir de forma capitalista, no se te enseña a ahorrar, reinvertir y que puedas ser autosuficiente.
Se te enseña a ser dependiente del Estado, ni más ni menos. Y sí, por supuesto que es de forma intencional, me refiero. Eh, ¿quién provee la educación? Además, de forma obligatoria, es obligatorio que vayas. Es el Estado. Evidentemente va a estar hecho a su medida y como quieran ellos para mantenerte obediente. Me refiero, todo el mundo es influido por su entorno. Aquí la cosa está en si quieres que tu hijo sea influido por Pedro Sánchez o no. Me refiero, tú o sea, vas a una escuela obligado y a una escuela que ha diseñado los políticos, para servir a sus intereses. O sea, ¿qué prefieres? Porque la gente tiene que pensar que no le confía a sus hijos al Estado, le estás confiando tus hijos a Pedro Sánchez, a Óscar Puente, a ese tipo de gente. O sea, quitarse de la cabeza la idea abstracta de un Estado, un ente imaginario que no existe. Empezar a ponerle caras concretas. Le estás confiando tus hijos a Pedro Sánchez, le estás confiando tu futuro a Pedro Sánchez, a ese tipo de gente. Que bueno, digo Pedro Sánchez porque es el presidente actual, pero me refiero a Feijóo, a Abascal, todos son lo mismo. Da igual quién pongas. Y el debate es ese. O sea, le estás confiando tus hijos a esa gente. ¿Qué prefieres? ¿Eso o elegir tú libremente con tu dinero a qué escuela van y con qué valores se educan tus hijos? No hay más que ver lo que cuesta crear una universidad en España o dar cualquier tipo de formación. Es una locura. Bueno, es que directamente no puedes si no cumples con ciertos requisitos que ellos mandan. Lo que pasa es que, bueno, te pueden dejar más grados de libertad o menos, pero vaya, no hay más que verlo. Es que para el Estado son sus enemigos, me refiero. La educación privada da un mejor servicio a un mejor precio y de mayor calidad. Les deja en ridículo. Es que no tiene nada que hacer. Por eso ponen tantas pegas y además crea gente independiente, que es cosa que no quiere el Estado. Por supuesto que es el enemigo del Estado y eso como todo. Eso funcionaría en un sistema donde hubiera libre comercio y donde ambos entes fueran privados. Pero tú en el momento en el que un ente pasa a ser público, no tiene incentivos a mejorar. Si va a recibir dinero igualmente porque te tiene a punta de pistola, si es que no necesita que tú voluntariamente contrates sus servicios, si te obliga a contratarlos, no necesita mejorar. Y no hay más que verlo. Si el temario de todas las universidades está anticuado, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo crees que sería la educación en un estado anárquico? O sea, en un estado no. ¿Cómo crees que sería en una anarquía? Sería de la mejor calidad posible y además tendrías de todo tipo de educaciones a un mejor precio. La gente se piensa que la educación sería extremadamente cara, ¿no? Te ponen los ejemplos de que en Estados Unidos se endeudan para estudiar una carrera, no sé qué, y no se dan cuenta de que ellos mismos se están refutando. Me refiero, dudo mucho que la imagen de un americano promedio en la cabeza de esta gente sea de alguien pobre, incluso la imagen de un americano promedio en nuestras cabezas, entiendo yo que sea alguien con más dinero que nosotros, ¿no? Mm. Entonces, fíjate si será buen sistema el suyo y si será buena esa educación, que aún empezando en menos $200.000, por ejemplo, o menos 100.000, la deuda esa que contraen para estudiar, acaban teniendo más dinero que nosotros, empezando en menos 200.000. O sea, pagan eso y encima acaban con más dinero que nosotros. Y van a Sí, cuestionar la porque eficiencia y vamos, la idoneidad de ese sistema. sí, había, bueno, hace unos años leí una polémica que uno de los tantos hijos de Elon Musk, o prácticamente su totalidad, ¿no? Iban a escuelas privadas en las que se les enseñaba cosas, ¿no? De tecnología punta y cosas que en un colegio normal y corriente de lo que es la cultura española veríamos totalmente surrealista. Entonces, ¿por qué en España no se pueden hacer colegios que realmente tengan lo que quieren que tengan sus padres? En este caso, por ejemplo, si tú quieres que tu hijo vaya a un colegio de emprendedores o un colegio que te enseñen finanzas desde que tienes 3 años, ¿por qué te obligan a acatar unas normas comunes? Porque los colegios privados tienen que hacer las mismas asignaturas que los públicos. No dejan centrar a un niño en una cosa que puede ser un genio, ¿me entiendes? Claro, claro, sí, es lo que comentábamos, que el Estado te quiere dependiente de él y adoctrinado bajo sus normas, por eso no te dejan irte a otros sitios donde puedas florecer y no estés bajo esas ideas. Pero es que aparte, me has recordado a una cosa bastante graciosa también,
Que la gente se fije a qué hospitales van los políticos, a dónde mandan a sus hijos a estudiar y demás. Todos van a centros privados, o en su mayoría. Todos los que son políticos y demás y funcionarios en general hacen uso de servicios privados antes que públicos. Sí, y luego tanto lo defienden lo público. Saben perfectamente lo que hay en cada uno de ellos. El tema de que consideras que la monarquía católica o la monarquía a secas sería la segunda mejor opción en caso de que no funcionase el anarquismo. ¿Por qué consideras que sería la segunda mejor forma de poder? A ver, primero apunte de católica, no católica. Yo considero, a ver, yo tengo ideas conservadoras, ¿no? Al final, yo creo que es conveniente tener un Dios juzgándote encima. Entiendo que vayas a comportarte mejor de esa forma, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿por qué una monarquía es la segunda mejor opción? ¿O por qué podría ser deseable o más deseable a una democracia? Em, Uno de los problemas que comentábamos antes es la visión cortoplacista de todos los partidos políticos. Miran a 4 años vista a las siguientes elecciones para problemas que requieren 20 años de soluciones. Si tú pones un rey, va a estar toda la vida, tiene toda la vida para hacer soluciones. O sea, puede mirar mucho más a largo plazo para implantar soluciones. Pero es que luego aparte, mm, es que cambia la propiedad del propio país como tal. Un rey, el país como tal es propiedad privada del rey. ¿Tú cómo tratas tus cosas? ¿Las cuidas? ¿Quieres que duren en el tiempo y demás? ¿O las maltratas? ¿Haces lo que seas con ellas? Si el país es propiedad privada del rey, aparte, tú querrás que tus hijos hereden tus cosas y demás, ¿no? Y que las hereden en un buen estado a poder ser el mejor posible. ¿Por qué no iba a pasar lo mismo con un país? O sea, si tu hijo va a heredar un país, ¿qué vas a procurar? ¿Dejarle el mejor país posible o dejarle una pocilga? Dejar el mejor Es que país luego posible. aparte, claro, es que es cuestión de incentivos. Es todo cuestión de incentivos. Y es que luego aparte, me gusta mucho también la idea de un rey, porque lo que pasa ahora con el Estado es que es un ente imaginario, abstracto, que no, la gente no puede ni ver ni tocar. Entonces, un rey es una diana, es una persona física que podemos ver, tocar y podemos ver lo que hace con nuestro dinero. O sea, si ves a un rey gordo, opulento, con sus queridas por ahí en su mansión, en sus yates, ves lo que hace con tu dinero, ¿qué va a pasar? La gente lo apedrearía. O sea, Rechazo. tú, efectivamente, y además, em, no es, da la imagen de que es tremendamente ilegítimo. O sea, me refiero, la democracia funciona y la gente no se revela porque precisamente parece que todos participemos de ella y parece legítimo, ¿no? Cuando no lo es. Ya lo hemos estado comentando antes, pero como una monarquía es tremendamente ilegítima y se ve claramente, a la mínima que hiciera las cosas mal, la gente saltaría porque tú no tienes derecho ninguno a estar ahí, que menos que hagas las cosas bien. Es que debe ser así, porque me refiero, si tú eligieras quién va a ser el sucesor, ya estás votándolo entre todos, ya estás metiendo ahí ese sentido de votar que no te viene bien para nada ni puede generar una buena opción. Y aparte es lo que decía, que como es propiedad privada del rey y va a heredar su hijo, va a tener muchos más incentivos a dejarle un buen país a su hijo. Por Pero eso mismo tiene que ser heredado. ¿no crees que sería injusto desde un punto de vista de... Efectivamente. Y es una de las grandes ventajas que tiene. Es tremendamente injusto y tremendamente ilegítimo. Por eso a la mínima que lo hiciera mal, la gente lo pedrearía. Me refiero, es desventaja y es una de las mayores ventajas que tiene, vaya. ¿Y no crees que aunque lo hiciese bien, habría gente en contra o gente que lo querría apedrear por el mero hecho de que fuese ilegítimo? Por eso es el second best. Y el primero es la anarquía como tal. Sí, claro, por supuesto que tendría opositores, entiendo yo, pero me refiero, la democracia tiene la mitad del país en contra, por ejemplo. O sea, el partido que esté gobernando en ese momento va a tener la otra mitad del país en contra ya de por sí. Sí, bueno, es verdad, es verdad. Entonces, pero tú crees que el rey, como tú has dicho antes, ¿no? Que los gobernantes no pueden saber si estás en Madrid lo que hace una carretera en Galicia. ¿Cómo crees que la posición de un monarca
podría solucionar esta tarea y no lo haría un político. Me refiero porque por todos los incentivos que tienen en general ya se preocuparía bastante mejor que un político en hacer las cosas bien. O sea, solo por eso, me refiero. Si la gente a la mínima te va a saltar encima, si tú quieres hacerlo lo mejor posible para dejarle un mejor país a tu hijo y quieres cuidar lo tuyo porque vas a durar 40 años ahí, qué mejor que le vaya bien al país para que te vaya bien a ti. Al final tú dependes de que a ese país le vaya bien también. Tu sueldo y todo lo que tengas depende de que el ente al que vas a parasitar le vaya bien, porque lo vas a pasar a parasitar durante 40 años. No es como un partido que lo parasita durante 4 y le da igual lo que le pase. Entonces, No sé, por eso mismo se preocuparía de hacer las cosas bien, ya de por sí. si es que al final lo que dices es, por ejemplo, lo que pasó cuando fueron Carlos Mazón, Pedro Sánchez y Felipe VI, ¿no? Con los damnificados de la Dana, que al final era una multitud enfurecida y ni los cuerpos de seguridad de dos de los mejores o máximos exponentes de lo que es el Estado español pudieron frenar a una masa enfurecida. Efectivamente, tuvieron que salir corriendo y es lo que debería pasar siempre. Bueno, así te asegurarías que funciona todo de forma más correcta, ¿no? Sí, bueno, que además me refiero, ya de por sí Pedro Sánchez no creo que pueda salir a la calle, ni ningún político así más o menos famoso. Dudo mucho Es que a lo pueda que te salir tranquilo, por arriesgarías. lo menos. Al final, ser una celebridad o no, o una persona pública tan importante ostentando ese tipo de cargos, es a lo que te enfrentas, como un futbolista en este caso, que eres muy mediático y al final la reacción de la gente puede ser muy variada. Sí, sí, claro, eso como todo, vaya. Pero es que además, seguramente con un rey se magnificaría más ese efecto, porque es una única diana y por eso mismo es mejor alternativa, en mi opinión. Y puedes enseñar un momento tu camiseta, oye. Sí, claro, mira, ¿Qué, eh, qué significa la cobra? esto, A ver, bueno, ¿puedes subirla un poco? me refiero, es la bandera de Gasten, que es al final la bandera de todos los libertarios y demás. Bueno, luego está también negra y amarilla, ¿no? Por eso los colores. Y esta, bueno, es mi versión de una serpiente de cascabel, ¿no? Que, bueno, por esa bandera y tal. Y luego por la parte de atrás, que espero que sea el resumen de este vídeo. A ver si se puede ver. ¿Se ve por ahí? State is Mafia. Efectivamente. Y bueno, casi tendré que cambiarlo incluso. Tendré que poner State is worse than Mafia. Como dije antes, ¿no? Bastante peor, en mi opinión. Es verdad, esa camiseta está mal, ¿eh? Y Está desactualizada. bueno, Carlos, yo creo que ha salido muy buena charla y te voy a hacer una última cosa, ¿vale? Para acabar, me gustaría que le dijeses una cosa al Carlos de hace 10 años y una cosa al Carlos de dentro de 10 años. Pues, hostia, esto me lo tenías que haber avisado, ya podría haberlo pensado más. No, 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 A esto tiene ver, que salir espontáneo. pues mira, al Carlos de hace 10 años le diría que no confíes ni un poco en el Estado, no te fíes de nada. Am, Lee mucho y lee cuanto antes, infórmate de todo, no te fíes ni de tu sombra, como ¿No diría. crees que se asustaría? eh, bueno, bueno, mejor un susto a tiempo que arrepentirse después, ¿no? Entiendo yo. Y al de 10 años en adelante, mm, no lo sé, no lo sé. Espero que dentro de 10 años esté donde quiero estar, así que trabaja duro, sigue sin confiar en el Estado, prepara tu futuro y ya estaría, ¿no? Sigue trabajando. Pues sí, pues sí. Pues nada, que muchísimas gracias Bueno, por... pero si me dejas, perdona por interrumpirte, me gustaría cerrar con la frase de Miguel Ancho Bastos, ¿no? Que al final, bueno, seguramente mucha gente que vea este vídeo lo conocerá. Y mensaje para el Carlos de hace 10 años, para el Carlos de dentro de 10 años y para el Carlos de ahora. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa.